grupo de los macrólidos se los puede clasificar en los propios macrólidos y los ketólidos, que es un nuevo grupo de los macrólidos. El primero de ellos fue la eritromicina. Y luego ahora tenemos la citromicina y la claritromicina en el mercado, que son fármacos con indicaciones bien precisas. La telitromicina, que es un fármaco relativamente nuevo, no hay en nuestro medio, pero tiene algunas características especiales. Si comparamos los macrólidos en términos de biodisponibilidad, vía de administración, vida media y dosificación, pues la acitromicina de lejos es la más cómoda, la más útil, tiene muy buena biodisponibilidad oral, tiene una vida media de 68 horas, lo que permite dosificaciones de una sola vez por día, a comparación, por ejemplo, de la eritromicina, que hay que darla cada 6 horas, 4 veces al día, o la claritromicina 2 veces al día. La teritromicina se usa también en dosificaciones diarias, una sola vez al día, pero ya les he mencionado que no hay. Los usos de la eritromicina. La eritromicina ha sido uno de los primeros sustitutos de las penicilinas contra gram positivos, ¿no? Este antibiótico se usa para tratar las infecciones por pertusis, difteria, y en la profilaxis de la fiebre reumática en caso de que el paciente tenga alergia a la penicilina. Como les digo, la eritromicina ha sido y es aún un muy buen sustituto de las penicilinas, sobre todo en su acción contra gram positivos. Y en estas personas que son alérgicas a los beta-lactámicos. Sus efectos adversos, dependiendo de la formulación farmacéutica. La ictericia colestásica, por ejemplo, es una de las complicaciones de este fármaco en su forma inyectable, en la que el componente que acompaña la preparación es el que ocasiona la ictericia colestásica. La henosis pilórica hipertrófica es otro problema con la eritromicina. La prolongación del QT, alteraciones a nivel del electro de la conducción, que algunas veces pues, pueden ocasionar estas torsades de Pointes y unas contracciones prematuras multimórficas a nivel ventricular que pueden ocasionar la muerte del paciente. La inhibición enzimática de la T-lipoproteína y la estimulación de los receptores de la motilina. Esto lo hace pues, como fármaco procinético. Aumenta la motilidad y en algunos protocolos la eritromicina se utiliza cuando existen problemas hasta congénitos motores a nivel crónico. También se lo utiliza con más frecuencia para tratar la gastroparesia, la incapacidad de un vaciamiento gástrico en tiempos fisiológicos. Esto porque aumenta la motilidad en los receptores de la motilina. Hay un nuevo fármaco, el mitencinal, que también es un agonista del receptor de la motilina y se usa en la gastroparesia, que es aparentado con la eritromicina, pero que no tenemos tampoco en nuestro medio. La claritromicina, ustedes ya han aprendido sobre la claritromicina cuando hemos hablado de las infecciones por Helicobacter pylori. La claritro, además del Helicobacter pylori, pues también tiene otros usos, digamos, donde tiene un posicionamiento relevante en el tratamiento de micobacterias, como van a ver con el doctor Carrimontes. Tiene, sobre todo en las micobacterias tuberculosas y no tuberculosas, ¿no? Y la lepra. La citromicina es
este es el antibiótico que yo creo que la mayor parte de la población ahora conoce, es macrolida. Es el que tiene mayor duración en su vida media. Es el fármaco de elección para tratar neumonías atípicas, donde están involucradas la clamidia, el micoplasma, la legionela, infecciones gastrointestinales como la producida por el Campylobacter, cólera, enfermedades de transmisión sexual como el chancroide, de la clamidia, y especialmente el cólera y la clamidia en el embarazo, ¿no? Es bastante seguro en el embarazo. La claritromicina es bastante, no tiene, no es fetopática. Es el fármaco de elección en caso de cólera, sobre todo en embarazo en niños. Y también se puede utilizar en la fiebre tifoidea. La telitromicina, este ketólido, su uso es en la neumonía adquirida por la comunidad, esto por su gran efectividad sobre bacterias atípicas. Uno de los efectos adversos de la telitromicina es que empeora la miastenia graves porque inhibe el receptor, o digamos, la placa neuromuscular de la acetilcolina. Como hemos visto que lo hacen los aminoglucósidos, la colistina, la clindamicina. Tiene alta afinidad por la subunidad 50S y es efectiva cuando hay resistencia a otros macrólidos. Es un subgrupo, no está dentro de los macrólidos, pero es un subgrupo que está asociado químicamente a los macrólidos. Entonces, cuando hablamos de macrólidos, no tienen luz verde para nada, con una efectividad absoluta, sino son buenos fármacos para tratar ciertas infecciones por gram positivos, gram negativos y atípicos. Entre los atípicos, si ustedes ven, pues la clamidia, la micoplasma, la legionela y alguna riqueza. Y en los gram positivos, solo algunas cepas de streptococo y estafilococo. Cuando hay las faringitis bacterianas o las amigdalitis o faringoamigdalitis bacterianas, son una buena opción en pacientes que tienen alergia a los beta-lactámicos. La telitromicina sí tiene luz verde para gram positivos. Actúa sobre todo en el estreptococo piógenos y en neumonía. De ahí que es ideal para tratarlo, además que tiene también acción sobre las atípicas en las infecciones, las neumonías adquiridas en la comunidad. Bien, ahora vamos a ver otro grupo que es, el nombre es un poco redundante, pero son las oxisolidinas, ¿no? Es un grupo, lo ponen como grupo farmacológico y solo tienen un componente o miembro del grupo. Estas oxazolidinonas, el Linesolid es el único agente disponible en la farmacopea mundial. Bloquean la translocación. El mecanismo de resistencia es una mutación del sitio de enlace en su sitio de acción en el 50S. Es útil para tratar infecciones por gram positivos como el estáfilo y el enterococo, gram negativos como las micobacterias. Entonces ya estarán imaginando con quién van a hablar, además de hablar de bacterias como las que estoy mencionando. Yo van a hablar con el doctor Calvimonte, seguramente del Linesolid. Tiene muy buena absorción oral, una biodisponibilidad de 100%, y la administración es oral y generalmente cada 12 horas. Los problemas del Linesolid es que producen supresión de la médula ósea, trombocitopenia,
Hay que hacer un recuento, hay que hacer un monitoreo del hemograma permanente. La toxicidad mitocondrial es otro problema. Puede haber neuropatía periférica, neuritis, ¿no? Acidosis láctica. Esto es un problema que después también van a ver esto de la toxicidad mitocondrial con los agentes antivirales, para el VIH, en la que el uso prolongado a veces de estos producen daños irreversibles a nivel de nervios periféricos. Los usos, pues, en infecciones, solo se debe usar el Linezolid, solo en infecciones que las bacterias son resistentes, como el MRSA, el VERSA y los enterococos, estos resistentes a la vancomicina. Y también se utiliza en la tuberculosis, y sobre todo en la tuberculosis resistente a otros fármacos. Ahora la clasificación de las tuberculosis no solo ya son las multiresistentes, ahora hay tuberculosis XDR, que significa extremadamente resistente a drogas o a fármacos. Porque han aparecido nuevas cepas de esta micobacteria, pero no, todo el tratamiento convencional en los programas nacionales ya no funciona. Entonces el Linezolid es una opción. Otros fármacos son la tedizolida y la sutesolida, que en nuestro medio no hay. Su vía de administración puede ser oral o intravenosa, dosis una vez al día, y su uso también es para gérmenes que son resistentes, ya sea a la meticilina o a la vancomicina, sobre todo el Staphylococcus aureus. Su ventaja quizás de la tedizolida es de que causa menos supresión de la médula ósea. Y la sutesolida se usa para la tuberculosis resistente y en algunos países pues hay disponibilidad, pero en nuestros países no hay. Los pacientes que están bajo el programa de tuberculosis nacional, que les van a hablar ustedes con el doctor Carmonte, tienen un escenario terapéutico muy limitado, con innovaciones muy esporádicas de medicamentos que han demostrado ser eficaces en los casos de multiresistencia. Las estreptograminas, que las vamos a estudiar también, son parte de este grupo porque comparten algunas características, ¿verdad? Las estreptograminas son dos, básicamente, la quinupristina y la dalfopristina. Y vienen siempre en combinación. No es que uno prescribe una y otra, sino que viene, cuando uno prescribe una estreptogramina, viene juntas. Y la dalfopristina es el 70% de la formulación farmacéutica y la quinupristina es el 30%. Juntas son bactericidas. ¿Cómo actúan? Pues la dalfopristina facilita que la quinupristina se meta en el sitio de enlace de la eritromicina. Y así es que se convierten en bactericidas. No, el mecanismo de acción es bloquean la translocación. Deberían ser, como casi todos ellos, fármacos bacteriostáticos, pero se convierten en bactericidas por esta facilitación de ingreso de la dalfopristina hacia la quinupristina. Y ese mecanismo de resistencia que les he hablado, donde con los macrólidos, las lincomicinas y las estreptograminas, por eso se llama MLS6. Es un tipo de resistencia caracterizado por este gen ERM, que es el metilasa ribosomal eritromicina. Esta es la que genera la resistencia de las bacterias hacia estos fármacos. Y también hay una metilasa involucrada, produce metilatos, y esto afecta el sistema de la eritromicina. No hay cambios estructurales y los fármacos ya no se pueden unir a esos sitios. Estas estreptograminas tienen un espectro de acción contra gram positivos, como estáfilos y enterococos,
y organismos atípicos, pero sobre todo su uso está orientado al tratamiento de infecciones por bacterias resistentes a la meticilina y a la vancomicina. Uno de los efectos adversos de estas estreptograminas es que producen reacción en el sitio de inyección. Se elimina por vía hepática y si hay falla hepática hay que regular la dosis hacia abajo, ¿no? Bien. Las lincosamidas es otro grupo relacionado con los macrólidos y las estreptograminas por este tipo de resistencia que generan por el gen, ¿no? Es tipo MLS6. Inhiben la translocación. El agente de la, sí, el representante de las lincosamidas es la clindamicina. Esta clindamicina se puede administrar por vía oral, parenteral y tópica, sobre todo en las vaginosis bacterianas o vaginitis bacterianas. Van a ver, tiene cosas. Cada vez que escuchen ustedes clindamicina, siempre deben asociar a la enterocolitis pseudomembranosa y al síndrome de shock que se produce con algunas infecciones, sobre todo en mujeres con tampones superabsorbentes que pueden llevar a la muerte. Por eso es que hay por vía tópica y sobre todo para presentaciones farmacéuticas para aplicación vaginal. También se usa para el acné en pomadas, ¿no? Van a ver, miren, sus acciones tienen un espectro bastante interesante la clindamicina. Actúan sobre gram positivos, ya sean aerobios o anaerobios, donde tenemos el estáfilo, estrepto y nocardia, y en los anaerobios clostridium y actinomyces. No trabaja sobre gram negativos aeróbicos, porque no pueden penetrar la pared, pero los anaerobios sí son afectados, especialmente bacteroides y la provetela que produce infecciones anaeróbicas del diafragma para arriba. El uso, como les dije, primero es este síndrome de shock, que generalmente se lo asocia con la vancomicina. Inhiben la síntesis de toxinas por estafilococos y estreptococos. Hace unos años atrás ha sido todo un problema. Desde que aparecieron los tampones para uso femenino, eran tan absorbentes que absorbían y retenían la sangre más bacterias y se producía un foco de infección, como a veces se producen con ciertas heridas abiertas y heridas postquirúrgicas y se produce este síndrome de shock. Entonces la clindamicina es muy buena para esto. Tiene una buena penetración ósea, también es utilizada en traumatología para tratar la osteomelitis, la gangrena gaseosa por estos anaerobios y la nocardosis. Las infecciones por anaerobios gram negativos se las puede clasificar, como les dije, a un comienzo también en general de las bacterias, en infecciones supradiafragmáticas e infradiafragmáticas. Cuando hay infecciones por anaerobios por encima del diafragma, generalmente está involucrada la provetela que les dije. Estos generalmente son a nivel bucal, pulmonar, cavidad pleural. Se producen abscesos por anaerobios. Y el fármaco de elección es la clindamicina, de la que estamos hablando. Y cuando la infección es por debajo del diafragma, generalmente son bacteroides. Perforaciones en el abdomen, pelvis, ¿no? La inflamación. Este proceso de enfermedad inflamatoria pélvica en la mujer, por un ejemplo, el aborto séptico. Abortos que perforan el útero con las cucharitas estas y producen infecciones por anaerobios. Allá el fármaco de elección es el metronidazol. Además de esto,
otros usos de la clindamicina, pues la malaria, la toxoplasmosis, el neumocistis, que esto van a ver ustedes también en las semanas que vienen hacia adelante. Los efectos adversos, como les decía, la clindamicina siempre debemos asociar a la enterocolitis pseudomembranosa. Hay un problema que es el fármaco que más incidencia de enterocolitis pseudomembranosa tiene. Tiene acción sobre la placa neuromuscular, le inhibe. Puede haber un síndrome de Steve Johnson, que es un problema vascular de cutáneo y mucosas asociado a los fármacos, y la tromboflebitis que puede ocasionar en el sitio de aplicación. Otros fármacos son la fidazoxina. Este fármaco es un medicamento que no lo tenemos en el medio, pero es un antibiótico de uso sobre todo luminal. Es un bactericida que inhibe la RNA polimerasa, tiene muy pobre absorción oral y se usa para tratar la enterocolitis pseudomembranosa. Como hemos hablado de la vancomicina, también hemos mencionado la neomicina dentro de los aminoglucósidos. Pues en este grupo la fidaxomicina es uno de los fármacos que se usan para tratar o afectar la flora bacteriana a nivel del intestino. Las pleuromutilinas son un nuevo grupo farmacológico también. Estos fármacos deben tener unos 3, 4 años de antigüedad. Estos fármacos, del 19 sale la primera, que era la lefamulina o lefamulina. Este fármaco lo que hace es inhibir la transpeptidación. Y tienen un espectro bastante interesante. Miren, gram positivos, gram negativos y atípicos. Y están generalmente las bacterias implicadas en la neumonía adquirida en la comunidad. Y de ahí que su uso, ya sea por vía oral o intravenoso, está orientado a tratar infecciones de este tipo, la neumonía adquirida en la comunidad. Que la adquirida en el hospital es diferente, ¿no? Las bacterias intrahospitalares son diferentes y además con comportamientos microbiológicos totalmente diferentes. El efecto adverso de este fármaco, la lefamulina, prolonga el QT, ya saben, si hay prolongación del QT pueden aparecer extrasístoles de una morfología variada y con el dorsales de ponerse en las puntas de la onda. Pueden elevarse las transaminasas hepáticas, por lo que hay que disminuir la dosis cuando hay insuficiencia hepática y está contraindicado su uso en el embarazo. La retapamulina, que es otro de este grupo de las pleuromutilinas, tiene un espectro contra gram positivos y algunos gram negativos, pero no se usa por vía sistémica. La retapamulina se usa solo por vía tópica para infecciones bacterianas en la piel. El cloranfenicol es otro de los fármacos que está en este grupo de los inhibidores de la síntesis de proteínas. Este lo que hace es inhibir la transpeptidación, inhibe la peptidiltransferasa. El problema de este fármaco ha sido en países que tienen un poco más de seriedad en el manejo de los fármacos para su población, ha sido retirado en realidad de los esquemas terapéuticos de primera línea. Es un fármaco que tiene una liposolubilidad increíble. Ha sido de elección para tratar la fiebre tifoidea en nuestro medio y infecciones gastrointestinales por gram negativos, que generalmente son por eso.
Uno de los problemas que ha matado mucha gente es la supresión de la médula ósea. Hemos tenido en la facultad incluso internos que se han automedicado con fenicol y han fallecido con una aplasia medular. Y es irreversible. Se podría intentar hacer trasplantes de médulas, pero eran y son aún demasiado caros y no se practican en nuestro país. Y en niños producen el síndrome del bebé gris. Cuando se usa en recién nacidos y en neonatos, el niño adquiere un color grisáceo por alteraciones a nivel hepático. El uso, como les pongo en rojo, no es un fármaco de primera línea. En Norteamérica, un médico que quiera usar el clonfenicol tiene que pedir permiso al Centro de Enfermedades Infecciosas y justificar el riesgo al que está exponiendo al paciente al usar el clonfenicol. No, normalmente se piensa en el clonfenicol cuando hay infecciones resistentes, ya sea a nivel pulmonar o cerebral. Tenemos el hemófilos influenza, el meningococo, el neumococo, que pueden en algún momento ser muy o multiresistentes y tengamos que pensar en esto. También se puede utilizar el clonfenicol en enfermedades por riqueza que estén severamente comprometiendo al paciente. Otro fármaco es la mupirocina. La mupirocina es otro fármaco que se usa para infecciones cutáneas. Inhibe la sintetasa del RNA de transferencia y es útil para tratar infecciones por gram positivos, estáfilos y estreptos. Algunos gram negativos, pero sobre todo el estafilococo en piel. El uso tópico, ¿verdad? En los pacientes que hacen impétigo o son portadores nasales del estafilococo aureus resistente a la meticilina. Entonces, infecciones cutáneas en las que sospechamos estreptostafilo, pues la mupirocina es un fármaco que tenemos en nuestro medio y se puede utilizar solo por vía tópica. El ácido fusídico, que no lo tenemos, es otro fármaco que inhibe la elongación peptídica de la formación de las proteínas y no se usa por vía sistémica. Su uso también es tópico, infecciones de la piel causadas por estáfilo resistente a la meticilina o por estreptococos. Y finalmente, pues la rifaximina. La rifaximina es un fármaco que inhibe la polimerasa del RNA. Es un fármaco que actúa de manera bactericida. Tiene muy baja absorción oral. Se usa para infecciones intestinales, ya la he mencionado en varias ocasiones en las anteriores clases. La rifaximina se la usa para infecciones gastrointestinales como agente luminal. Solo actúa a nivel del lumen. Para cambiar la microbiota en pacientes que tienen encefalopatía hepática para impedir la formación de amoníaco. En la diarrea del síndrome de intestino irritable, cuando lo que predomina son los gases, la flatulencia, la distensión. Esto generalmente es por acciones bacterianas. Entonces se dan estos antibióticos para destruir gran parte de la flora y hacer que no existan formación de metano. La diarrea del viajero. Algunos pacientes van a países donde las probabilidades de que se infecten son mayores porque la microbiota es diferente. Entonces, para prevenir la diarrea o tratarla, también se usa lo mismo. Y en la enterocolitis pseudomembranosa, especialmente cuando hay resistencia a la vancomicina. Entonces, este es el panorama más o menos del tratamiento de las bacterias gram positivas, negativas y las atípicas. Y algunas de las anaeróbicas que hemos visto que después también van a profundizar con el doctor
Calvimonte, porque para gram negativas y anaerobias no hemos hablado mucho. Y el mecanismo de acción es diferente, y esto van a ver ustedes con el doctor Calvimontes cuando hablan de las quinolonas, de las chufas, y etc. Bien, entonces con esto yo habría terminado el tema de antibacterianos, especialmente los que inhiben la síntesis de la pared y la síntesis de proteínas. Gracias por su atención. Esta parece que va a ser mi última clase virtual. Al año vamos a entrar, creo, con la presencialidad en todo. Y desde el lunes las clases son ya presencial en la práctica, ¿no? Que estén bien, chicos, y nos vemos luego en los exámenes. Gracias, doctor. Hasta luego, Gracias, doctor. doctor. Hasta luego.